aquí para recibir la palabra We're here to receive the word y para presentar las peticiones que tenemos delante del Señor. and to present our petitions before the Lord. En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you all to please stand. y vamos a abrir nuestras Biblias We're going to open our Bibles en Judas, in the book of Jude, la epístola del apóstol San Judas. the epistle according to St. Jude. Déjeme decirle que este Judas no es Judas el Iscariote. This is not Judas Iscariot. Este es otro apóstol. He is another apostle. Y la escritura dice en Judas 1, 20 y 21. Scripture says in Jude chapter 1, verse 20 and 21, Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Y ese es el tema del mensaje, That is the theme of the message. orando en el Espíritu. Praying in the Spirit. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gloria y te damos honra por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por la salvación de nuestras almas y gracias por la revelación escrita, tu palabra, que nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. Yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, como les dije, el tema del mensaje es orando en el Espíritu. Very well, brethren. As I said, the theme of the message is praying in the Spirit. Y esta es la continuación del mensaje de la semana pasada. And this is the continuation of the message from last week. El domingo pasado yo les dije que orar en el Espíritu es orar ayudado por el Espíritu Santo de Dios. Last week I said that praying in the Spirit is praying, being helped by the Holy Spirit of God. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo para ayudarnos a orar And one of the things that the Holy Spirit does in order to help us to pray es activar nuestra voluntad para orar en el Espíritu. is to activate our will so that we might pray in the Spirit. En ese punto estaba basado el mensaje de la semana pasada. On that very point is what we based the message last week. Hoy vamos a hablar de otras cosas que hace el Espíritu Santo para ayudarnos a orar. Today we're going to speak about some other things that the Holy Spirit does in order to help us to pray. La segunda cosa que yo quiero mencionar The second thing that I want to mention que hace el Espíritu Santo para ayudarnos a orar that the Holy Spirit does in order to help us to pray es vivificar nuestros cuerpos mortales. is to give life to our mortal bodies. Eso usted lo puede leer en Romanos 8, versículos 10 y 11. You can read that in Romans 8 verses 10 and 11. Vamos a leerlo Let's read it. y vamos a detenernos unos minutitos en este punto. We're going to read it and we're going to stop and read this in detail. Romanos 8:10 dice: Romans 8:10 says, pero si Cristo, escuche bien, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado.
And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Así que si yo pregunto en cuánto de los que estamos aquí está Cristo, So if I ask, in how many of us that are here is Christ in? yo sé que usted no va a vacilar en levantar su mano, I know that you're not going to stop in lifting up your hand. porque todos los que estamos aquí, Because all of us that are que here hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, who have accepted Jesus as our Savior, sabemos que Cristo está en nosotros we know that Christ is in us por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. by way of the Holy Spirit that has been given to us. En el momento de la conversión, In that moment of conversion, nosotros confesamos nuestros pecados, we confess our sins, nos arrepentimos de nuestros pecados. we repent of our sins. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. The blood of Jesus cleanses us from all Y el sin, Espíritu Santo vino a ser morada permanente en nosotros. and the Holy Spirit came to make a permanent dwelling place within us. Y Cristo está en nosotros. And Christ is in us. Ahora el texto dice, Now the verse si says, Cristo está en vosotros, as if Christ is in you, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. then the body is dead because of sin. Mire, todo creyente debe considerarse muerto al pecado, Every believer should consider themselves dead to sin, pero vivo para Dios. but alive for God. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Listen well to what I'm saying. Toda persona que tiene a Cristo Every person who has Christ, debe considerarse muerto al pecado they should consider themselves dead to sin y vivo para Dios. and alive for God. Está en la Biblia, It's in the Bible. en Romanos 6:11. In Romans Lo 6:11, vamos a leer. we're going to read it. Dice, así también vosotros, le está escribiendo a la iglesia. El apóstol le está escribiendo a los creyentes y le dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. It says here, the apostle, he's writing to the church, he's writing to the believers. He says, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. También todo el que es cristiano Also, everyone who is a Christian, no debe permitir que el pecado reine en su cuerpo. they should not allow that sin would reign in their body. Eso también está en la Biblia. That's also found in the Bible. Vamos a leerlo en Romanos 6:12. In Romans 6:12, El apóstol una vez más, the apostle once again, dirigiéndose a los creyentes, directing his words to the les believers, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. La palabra concupiscencia That word, lust, significa deseos pecaminosos de la carne. that means sinful desires of the flesh. Así que el apóstol le dice a los creyentes, So the apostle says to the believers, considérese muerto al pecado you should consider yourself dead to sin y vivo para Dios. and alive to God. Asegúrense Be assured de que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, that sin does not reign in your mortal body, de modo que no le obedezcáis en sus deseos pecaminosos. that you should obey it in its sinful desires. Luego en el verso 13 dice, And then it goes on to say in verse 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. it says that do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Ahora con esa revelación And so now with this revelation, vamos a regresar a Romanos 8:10. let's go back to Romans 8:10. Si Cristo está en vosotros, So if Christ is in you, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. then the body is dead because of sin. Quiere decir, hermano, que hemos muerto al pecado. That means, brother, that we have died to sin. Y el texto continúa diciendo, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
And the verse says, but the Spirit is life because of righteousness. ¿Qué justicia nos preguntamos? What righteousness, we ask? No son obras de justicia que nosotros podamos hacer, It's not any righteous works that we might do. sino que se refiere a la justicia de Cristo. Así que hemos muerto al pecado, So we have died to sin, mas el Espíritu vive a causa de esa maravillosa justicia de Jesucristo. but the Spirit is alive because of that marvelous righteousness of Jesus Christ. Damos gloria a Dios. We give glory to God. Nosotros vivimos, hermanos. We live, brethren. Nuestro espíritu humano vive. Our human spirit lives. Gracias a Dios por su justicia. Thank God for His righteousness. Mire, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, When you accepted Christ as your Savior, antes de usted venir a Cristo, before you came to Christ, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. you were dead in your sins and En trespasses. otras palabras, su espíritu humano vivía separado de Dios. In other words, your human spirit lives separated from God. Pero cuando usted aceptó a Cristo como su But Salvador, when you accepted Christ as your Savior, la sangre de Jesucristo le limpió de todo the pecado. blood of Jesus cleansed you from all your sins. Y usted, su espíritu humano, And your human spirit, fue vivificado it was given life por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Y eso es una maravilla, hermano. And that is a marvelous thing, brethren. Porque usted aceptó a Cristo, Because you accepted sus Christ, pecados fueron your perdonados. sins are forgiven. El Espíritu Santo vino a morar en usted. The Holy Spirit came to dwell within you Entró en armonía con su espíritu humano. and entered into harmony with your human Y spirit. ahora su espíritu humano no vive separado de Dios, And now your human spirit doesn't live separated from God, sino que vive en paz, en armonía, en compañerismo con Dios. but it lives in peace and harmony and fellowship with God. Hemos muerto al pecado, We have died to sin, pero el espíritu vive a causa de la justicia de Cristo, but the Spirit is alive because of righteousness. que fue atribuida, la justicia de Cristo que fue atribuida a nosotros That righteousness of Christ which was attributed to us en el momento que usted puso su fe en Jesús para la salvación de su alma. in the moment that you placed your faith in Jesus Christ for the salvation of your soul. Ahora veamos el versículo 11 de Romanos 8. Let's look at verse 11 of Romans 8. Escuche bien. Listen well. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Yo no sé si usted está viendo My lo que yo God. veo, I don't know if you're seeing what I'm seeing, pero esto es grande, hermano. but this is a great thing. Esto es maravilloso. This is marvelous. Que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, The Spirit of the one who raised Jesus from the dead, en otras palabras, el espíritu de Dios the Spirit of God, que resucitó a Cristo de los muertos, which raised Jesus from the dead, ese espíritu that Spirit, vivificará nuestros cuerpos mortales it will give life to our mortal bodies para que nosotros estemos vivos para Dios. so that we would be alive for God. Esto es maravilloso. This is marvelous. Que el Espíritu Santo que mora en The nosotros, Holy Spirit that dwells within us, dice la Biblia, the Bible says, vivificará nuestros cuerpos it mortales. will give life to our mortal ¿Qué bodies. quiere decir eso? So what does all this mean? Bueno, que nuestros cuerpos That our bodies, se supone que estén muertos por causa del pecado. it should be that they are dead because of sin. Es nuestros cuerpos que están muertos al pecado. Our bodies that are dead to sin, Porque nosotros no los presentamos al pecado como instrumentos de iniquidad. because we don't present the sin as an instrument of righteousness. No presentamos los miembros de nuestro cuerpo We don't present our members of our body al pecado como instrumentos de iniquidad. to sin as an instrument of iniquity. Quiere decir que nosotros nos consideramos muertos al So pecado. that means that we consider ourselves dead to sin. Y esto es grande, hermano. And this is great, brethren, Que nuestros cuerpos, that our bodies, que se supone que estén muertos por causa del pecado, that they should be dead because of sin, sean vigorizados. that they are given life.
They are given vigor, energized. energized. Escúchalo bien. Listen well. Que nuestros cuerpos sean vigorizados por el Espíritu Santo de Dios. That our bodies will be energized by the Holy Spirit of God. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros The Holy Spirit of God that dwells within us, va a impartir vigor, it will give us energy. va a impartir energía It will give us vigor a nuestros cuerpos. to our bodies. Y con ese vigor And with all this y energy con esa and energía, all this vigor, el creyente puede orar en el Espíritu the believer can then pray in the y Spirit hacer muchas cosas para Dios. and do many things for God. El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. The Spirit that raised Jesus from the dead, Hermano, ese es el Espíritu que mora en nosotros. brother, that is the Spirit that dwells within us. Y ese es el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. And that is the Spirit that helps us in our weaknesses. Damos gloria a Dios por eso. We give glory to God for this. No tenemos excusa, amados hermanos, We don't have any excuse, brethren, para no vivir la vida del Espíritu. to not live the life of the Spirit. No tenemos excusa We don't have any excuse para no andar en el Espíritu. to not walk in the Spirit. No tenemos excusa We have no excuse para no orar en el Espíritu to Santo. not pray in the Holy Spirit. Miren, ni aún los discípulos Not even the disciples. tenían excusa para no orar y para no velar. They didn't have any excuse to not watch and pray. Si usted busca en Mateo capítulo 26, verso 40, If you look up Matthew 26:40, ahí la escritura dice Scripture says there que Jesús en cierta ocasión, that Jesus on a certain occasion allá en el huerto de Getsemaní, in the Garden of Gethsemane, vino a sus discípulos he came to his disciples. y dice que los halló durmiendo And it says that he found them all sleeping. y les dijo: And he said to them, así que no habéis podido velar conmigo una hora. he's like, what? Could you not watch with me 1 hour? Y luego les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. He says to them, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ni los discípulos Not even the disciples. tenían excusa para no velar y orar. They didn't have any excuse to not watch and pray. Y aunque todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, And although the Holy Spirit still hadn't come upon them, porque todavía no había llegado el día de Pentecostés, because the day of Pentecost still had not come, vemos que aún así we see that even still, el Señor esperaba que ellos velaran y oraran. the Lord expected that they would watch and pray. ¿Cuánto más nosotros? How much more so us? Nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo. We who have received the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo vino y está ya en la iglesia. Because the Holy Spirit came and it is now in the church. Ya pasó el día de The Pentecostés. day of Pentecost has already gone by. El Espíritu Santo está con la iglesia y en la iglesia para estar permanentemente en ella. The Holy Spirit is in the church and within the church to be permanently in there. Por eso Jesús dijo: That's why Jesus said, he aquí yo estoy con vosotros therefore I am with you todos los días de vuestra vida all the days of your life hasta el fin del tiempo. until the end of time. Porque Él está aquí con nosotros He is here with us por medio del Espíritu Santo. by way of the Holy Spirit. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo We who have the Holy Spirit, no tenemos excusa para we no have orar no excuse to not pray en el Espíritu. in the Spirit. Hermano, es cierto que la carne es débil, It's true, brethren, the flesh is weak, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. but the Spirit helps us in our weaknesses. ¿Cómo lo hace? How does He do it? El domingo pasado dijimos Last Sunday we que said Él nos ayuda that He helps us activando nuestra voluntad para que oremos en el Espíritu. by activating our will in order to pray in the Y hoy Spirit. estamos diciendo And today we're saying que el Espíritu Santo nos ayuda that the Holy Spirit helps us impartiendo vigor y energía a nuestros cuerpos by imparting vigor and energy into our bodies para que nosotros no tengamos excusas para no orar en el Espíritu. so that we would not have any excuse to not pray in the Spirit. Es grande lo que el Espíritu Santo hace a favor nuestro. It's hermano. great what the Holy Spirit does in our favor. Esto de orar en el Espíritu
This issue of praying in the Spirit, no se puede hacer en la carne, you can't do it in the flesh. sino que hay que hacerlo en el Espíritu. You have to do it in the Y Spirit. cuando nosotros cedemos nuestra voluntad And when we surrender our will a la voluntad del Espíritu de Dios, to the will of the Spirit of God, comenzamos a andar en el Espíritu we start to walk in the Spirit y a vivir en el Espíritu. and to live in the Y Spirit. es entonces And then que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, the Spirit can help us in our weaknesses, activando nuestra voluntad para orar activating our will to pray y vigorizando nuestros cuerpos and energizing our bodies para que podamos hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. so that we can do everything that the Lord wants us to do. Vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de lo que estamos hablando. Let's look at a biblical example about what we're speaking about. Busque conmigo ahí en Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Let's look up John chapter 4 verses 3 and 4. Ahí encontramos a Jesús So here we find que Jesus. sale de Judea He left Judea para ir a Galilea. so that he could go towards Galilee. Y el texto dice que le era necesario pasar por Samaria. And the verse says that he was needed that he would go through Samaria. Hermano, este no era un viajecito fácil, déjeme decirle. Brother, this wasn't an easy journey, let me tell you. El Señor no iba a hacer ese viaje en tren o en automóvil. He wasn't going to get on a train or on a car. Él no iba a tomar Uber o no iba a tomar un taxi. He wasn't going to take Uber or taxi or Lyft. No, amados hermanos, eran kilómetros de distancia que tenía que caminar. There was many kilometers that he had to walk in distance. Y Juan 4, 5 y 6 dice And John 4, 5, and 6 tells us que a la mitad del camino, that at the middle of the journey, cuando llegó a la ciudad de Sicar en Samaria, when he came to the city of Samaria, which is called Sychar, dice la Biblia the Bible says que ya Jesús estaba cansado del camino that Jesus was already wearied from his journey. y se sentó junto al pozo de Jacob como a la hora sexta. It says that he sat at Jacob's well, and it was about the 6th hour. Eso es como las 12 del mediodía. That's around 12 noon. Estaba cansado, He was tired. estaba hambriento y sediento. He was hungry and he was thirsty. Y entonces se presentó la oportunidad de ministrar a la mujer samaritana. And then the opportunity arose that he could minister to the Samaritan woman. Y después que le ministra, And after he ministers to bueno, her, ya los discípulos habían salido, dice Juan 4:8, habían ido a la ciudad a comprar algo de comer it says in John 4:8 that the disciples had gone away into the city to buy food. porque estaban hambrientos. They were all hungry. Jesús también estaba sediento Jesus was also thirsty. y estaba cansado del camino. And he was wearied from his Y journey. cuando los discípulos regresaron con los alimentos, And when the disciples returned with the food, encontraron a Jesús refrescado y vigorizado. they found Jesus all refreshed and full of energy. Y ellos estaban maravillados And they were marveled porque encontraron a Jesús lleno de vitalidad y de energía. because they found him filled with all this vitality and all this Y energy. mira lo que dice Juan 4:33, Look at what it says in John 4:33. que se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? They said to one another, has anyone else brought him something to eat? ¿Quién le ha ministrado? Who has served him, Yeah. given him some food, ministered to him? Yeah, ministered to Ministered. All right. ¿Le habrá traído alguien de comer? Has someone brought him something to eat? Y a mí me fascina la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. And I'm fascinated by the response of our Lord Jesus En Christ. Juan 4:32 In John 4:32, dice que el Señor les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, que ustedes no conocen. I have food to eat of which you do not know. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando el Señor? What is he talking about? Yo creo I believe que el Espíritu Santo de Dios that the Holy Spirit of God, en aquel preciso momento in that very precise moment, vigorizó el cuerpo del Señor Jesucristo it gave energy to the body of Jesus Christ. y por eso estaba lleno de vitalidad y de That's energía why he was so filled with vitality and energy para ministrar a la mujer samaritana. in order to minister to the Samaritan woman. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, I don't know if you've lived that experience. pero yo sí la he vivido, I have lived that experience. de recibir vitalidad y energía To receive vitality and energy
cuando más yo la necesito. when I need it the most. Amen. Aleluya. Thank you, Jesus. A veces mientras estoy predicando en este lugar, Sometimes when I'm preaching in this place, se cumple lo que dice la Escritura. it is fulfilled what Scripture says. En el Salmo 103, Psalm 103. que el Señor sacia de bien mi boca That the Lord satisfies with goodness my mouth. y me rejuvenece como el águila. And He rejuvenates me like the eagle. My Y God. siempre que esto sucede, And every time that all this happens, a mí me parece it seems to me que voy a vivir 120 años. that I'm going to live 120 years. Yo no sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding me. Aleluya. pero está en la Biblia. It's in the Bible. La Escritura dice en Isaías 40:31 The Scripture says in Isaiah 40, que los 31. que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. And those who wait on the Lord shall renew their strength. Caminarán, correrán y no se cansarán. They shall run and not be weary. Caminarán y no se They fatigarán. shall walk and not faint. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Levantarán alas como las águilas. They shall mount up with wings like eagles. Eso lo hace el Espíritu Santo. This is done by the Holy Y el Spirit. Espíritu Santo nos ayuda en nuestra The debilidad, Holy Spirit helps us in our times of weakness, vigorizando nuestros cuerpos giving energy to our bodies para que nosotros podamos realizar la obra de Dios. so that we can bring about the works of God. Santo eres Dios. Aleluya. Amén. Amen. Mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Vamos a leerlo en Romanos 8:26. Let's read it in Romans 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. It says, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Hermanos, nosotros tenemos debilidades Brethren, we have weaknesses, y nosotros siempre debemos confesar y aceptar nuestras debilidades. and we should always confess and accept our weaknesses. En otras palabras, In other words, no niegue sus debilidades. don't deny your weaknesses. O usted y yo debemos aceptar We should accept y debemos creer and we should accept and believe que realmente tenemos debilidades. that we truly have weaknesses. ¿Saben por qué? You know why? Primero, First, porque son reales. because it's real. No las podemos negar. You can't deny it. Tenemos debilidades. We have weaknesses. Y segundo, And secondly, usted debe aceptar you should accept y reconocer sus debilidades. and you should acknowledge your Porque las weaknesses debilidades son útiles y valiosas en la vida del creyente. because weaknesses are useful and of value in the life of the believer. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. Búsquelo conmigo. Let's look it up with En me. 2 de Corintios 12:9. 2 Corinthians 12:9. Ahí el Señor le está hablando al apóstol Pablo. The Lord is speaking to the Apostle Y le Paul. dice, Pablo, bástate mi gracia, Yes. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Y nosotros nos preguntamos, And so we ask, ¿y cómo es que el poder de Dios o el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad? how is it that the power of Christ is perfected in weakness? Cuando nosotros confesamos When we confess y aceptamos and we accept nuestras debilidades. our weaknesses. Dice el verso 9 que leímos, It says in verse 9 that we read, que entonces reposa sobre nosotros el poder de Cristo. that then the power of Christ rests upon us. Y es ahí que el Espíritu Santo And that's where the Holy Spirit, toma control de la situación He takes control of that y situation nos ayuda en nuestra debilidad. and He helps us in our weaknesses. Activa nuestra voluntad para que hagamos la voluntad del Señor He activates our will so that we can do the will of the Lord. y vigoriza nuestro cuerpo físico And He energizes our physical body para que tenga energías so that it would have energy para realizar la obra de Dios en la tierra. to bring about the work of the Lord here on earth. Y como dice el verso 10 And as it says in verse 10, de 2 de Corintios 12, 2 Corinthians 12, entonces cuando soy débil, puedo decir que soy fuerte, but then when I am weak, then I can say I am strong. porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Rest
Por eso el apóstol dijo That's why the apostle said en 2 Corintios 12:9, in 2 Corinthians 12:9, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. it says, therefore, more gladly I will rather boast in my infirmities or in my weaknesses. Como queriendo decir, As if to say, no me avergüenzo de mis debilidades. I'm not ashamed of my weaknesses. Más bien me voy a gloriar en ellas. You know what? I'm going to boast in them. Para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. That the power of Christ might rest upon me. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Ahora bien, Now then, es el Espíritu Santo it is the Holy Spirit, el que nos ayuda a orar. the one that helps us En el to pray Espíritu. in the Spirit. Eso es orar en el Espíritu. This is to pray in the Spirit. Es cuando el creyente ora It's when the believer prays, ayudado por el Espíritu Santo. being helped by the Holy Spirit. Nosotros somos los que oramos, We're the ones that pray, pero el Espíritu Santo nos ayuda. but the Holy Spirit helps us. Nos ayuda a orar. He helps us to Hermano, pray. es un hermoso compañerismo. It's a beautiful fellowship. Es un hermoso compartir It's a beautiful fellowship entre el Espíritu Santo y nosotros. between the Holy Spirit and us. Nosotros no podemos hacerlo sin el Espíritu Santo. We can't do it without the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo no lo va a hacer sin nosotros. and the Holy Spirit without do it with us. Usted no me escuchó. The Holy Spirit without do it without us. Yo tengo que repetir eso. I need to repeat that. Es un compañerismo. It's this Es un compartir it's a fellowship time entre el Espíritu Santo y el creyente. between the Holy Spirit and the believer. Nosotros no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. We can't do it without the help of the Holy Y Spirit, el Espíritu Santo no lo va a hacer sin nosotros. and the Holy Spirit will not do it without us. Cuando oramos en el Espíritu, When we pray in the Spirit, el Espíritu Santo the Holy Spirit piensa con nuestras mentes. thinks with our minds, Habla a través de nuestros labios. speaks by way of our lips, Llora a través de nuestros ojos. cries out by way of our eyes, Y gime a través de nuestro espíritu. and he groans by way of our spirit. Y es así And this is how que nosotros no podemos hacerlo sin Él. that we can't do it without him, Y Él no lo hace sin nosotros. and he won't do it without us. Se requiere esa hermosa asociación It requires this beautiful partnership para lograr orar en el Espíritu Santo. to be able to pray in the Holy Spirit. Yo no sé cuántos de ustedes me están siguiendo. I don't know how many of you are following me. Pero lo tercero que yo quiero mencionar, The third thing that I want to point out que el Espíritu Santo hace para ayudarnos a orar, that the Holy Spirit does to help us to pray. escuche bien, Listen well. es que adapta nuestras peticiones He'll adapt our petitions a la voluntad del Padre. to the will of the Father. Aleluya. My God. Nos preguntamos, We ask, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a adaptar nuestras peticiones a la voluntad de Dios? why do we need help in having the Holy Spirit adapt our petitions to the will of the Father? El texto lo dice The verse says it. en Romanos 8:26. In Romans 8:26, Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. we need this help from the Holy Spirit. ¿Saben por qué? You know why? Porque a veces no pedimos como conviene. Because sometimes we don't ask the way we Y should. necesitamos al Espíritu Santo And we need the Holy que Spirit interceda por nosotros. that He would intercede for Y cuando us. el Espíritu Santo intercede por nosotros, And when the Holy Spirit intercedes for us, nuestras peticiones son adaptadas a la perfecta voluntad de Dios. our petitions are then adapted to the perfect will of God. My Lord. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios, aleluya, bendito Le voy Dios. a dar un ejemplo I'm going to give you an example de cómo nosotros a veces no oramos como conviene. of how sometimes we don't pray the way we should or how it's convenient. Supongamos que usted está orando por un ser querido que es creyente Let's imagine that you're probably praying for a loved one who is a believer y está enfermo. and who is sick. ¿Cómo usted oraría por ese ser querido? How would you pray for that loved one? A lo mejor usted en oración dice, Señor,
Yo te pido que los sanes, que los restaures sanos. You probably say, Lord, I ask that you would restore them healed. Ahora, ¿y qué si Dios quiere llevarlo a su presencia? But what if God wants to take them to his presence? My Lord. Eso es posible, déjeme decirle. That's possible, let me tell you. Santo eres Jesús. Yo lo veo en la escritura. I see it in scripture. En Juan 17:24 John 17:24. encontramos a Jesús orando por sus discípulos. We find Jesus who's praying for his disciples. Mire, nosotros queremos quedarnos aquí We all want to stay here. y el Señor quiere llevarnos allá. And the Lord wants to take us up there. Entonces, ¿qué quedamos? And so where are we then? Gloria a Dios. Vamos a leerlo. El Señor Let's read it. orando por sus discípulos dice: The Lord praying for his disciples, he says, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. it says, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me. Mira, hermano, no hay comparación. Brethren, there's no comparison. Es muchísimo mejor It's so much better estar arriba con Él to be up there with him que estar en el cuerpo aquí en la tierra. than to be in the body here on earth. Por eso el vivir es Cristo That's why to live is Christ. y el morir es And ganancia. to die is all a gain. Hallelujah. Ay, santo, aleluya, aleluya. Mire, después de yo haber preparado este mensaje, After I had prepared this message, mi forma de pensar está cambiando. Ay, my way of thinking is changing. Gloria al Señor. Nosotros por un lado oramos pidiendo, Padre, que se queden con nosotros. We on one hand we're praying, Lord, please let them stay with us. Y Jesús por el otro lado está pidiendo, Padre, que vengan a estar con nosotros. And Jesus on the other side, he's praying, Father, let them come to me. My God. bien. Hermano, esas cosas suceden. Brother, these things happen. Praise His holy name. My God. Hermano, ¿qué es la vida del hombre? What is the life of man, Es brother? como una neblina It's like a que fog. sale por un corto periodo de tiempo It comes out for a very short time. y luego se desvanece. And then it disappears. La vida del hombre es corta, The life of a man is short. pero es lo suficientemente larga But it's just long enough para tomar una decisión por Jesucristo. to make a decision for Jesus Una Christ. decisión A decision que va a determinar which will determine dónde vamos a pasar la eternidad. where we will spend eternity. Queremos estar con Él, We want to be with Him porque con Él es muchísimo mejor. because with Him it's much better. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, a veces en nuestros círculos de oración Sometimes, brethren, in our circles of prayer, le ponemos más énfasis a la oración por los enfermos we place more emphasis on the prayer for the sick que a la oración por los perdidos. than for the prayer of the lost. Bien, gloria a Dios. Y muchas veces, And many times, escuche bien, listen well, estamos más interesados en aguantar a los santos para que no suban al cielo we're more interested in holding on to the saints so that they won't go up to heaven que en rescatar a los perdidos para que no entren al infierno. than in rescuing the lost so that they won't enter into hell. Usted no me entendió. Oh, come on now. I don't think you all understood. Yo tengo que repetir eso. I'm going to have to repeat that. Muchas veces Many times, nosotros los creyentes we the believers, estamos más interesados en aguantar a los santos aquí en la tierra we're more interested in holding on to the saints here on earth para que no suban al cielo. so that they won't go up to heaven. Aleluya, aleluya. Y estamos ahí intercediendo, Señor, sana lo que se quede con nosotros. And we're praying, we're interceding, Lord, heal them so they can stay with us. Y estamos más interesados en eso We're more interested in que that en orar than in y praying rescatar a los perdidos to rescue those who are lost para que no entren al so infierno. that they will not go into hell. ¿Cuál de las dos peticiones debería tener prioridad? Which of the two petitions should have more priority? My Hermano, God. la oración por los perdidos Amén. Brethren, the prayer for the lost so para que sean salvos that they would be saved y vengan al conocimiento de la verdad. and they would come to the knowledge of the truth. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que a veces no oramos como conviene, Sometimes we don't pray as we should, pero damos gloria a Dios.
But we give glory to y God. damos gracias a Dios And we thank que God el Espíritu Santo está activo, that the Holy Spirit is active, intercediendo por nosotros, interceding for us. y mediante su intercesión And by way of His intercession, Él adapta nuestras peticiones He adapts our petitions para que se alineen con la perfecta voluntad de Dios para nuestras so that they will vidas. be aligned with the perfect will of God for our lives. Mire, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, Brethren, I don't know if you've noticed, pero a veces a mí no me ha tocado predicar. sometimes it's not my turn to preach. Yo tengo a otra persona, ¿verdad?, asignada para predicar. I have other people who have been aligned to preach. Y la persona que está aquí al frente And the person who's in the front, muchas veces hace una oración many times they do a prayer. y dice, pastor, Dios, Padre, bendice al pastor que va a predicar en este día. Sometimes they'll say, bless the pastor who's going to preach. Y a mí no me ha tocado predicar ese día. And it's not my turn to preach that day. ¿Se perdió esa oración? Was that prayer lost? No, amados hermanos. No, brethren. Dios. ¿Acaso se confundió Dios Was God confused porque el hermano se equivocó? because the brethren was mistaken? No, amados No, hermanos. loving brethren. Dios adapta la petición God will adapt the petition. y bendice a la persona que va a predicar ese día And will bless that person that's going to preach on that day. en respuesta a su oración. And as a response to that prayer, Qué bueno es saber how good it is to know que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. that the Holy Spirit helps us in our Si weaknesses. hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. If we should request as is convenient, we don't know. Pero el Espíritu intercede por nosotros But the Spirit intercedes for us con gemidos indecibles with intercession, with groanings that can't y be uttered. adapta nuestra petición And He'll adapt our petition para que sea conforme a la voluntad de Dios. so that it will be in accordance to the will of Hermano, God. nosotros nos podemos equivocar So we can be mistaken en lo que le pedimos a Dios en in oración. the things that we ask God in prayer. Pero qué bueno es saber que Dios no se equivoca. How good it is to know that God is not mistaken. Él no se confunde. He's not confused. Él sabe todas las cosas. He knows all things. Y Él sabe lo que está haciendo. And He knows what He's doing. Y Él está en control. And He is in control. Quiere decir This means que la energía de nuestras oraciones no se pierde, hermanos. that the energy of our prayers is not lost, brethren. Cuando usted se levanta temprano a orar, When you get up early to pray, cuando usted pasa tiempo de calidad en su presencia, when you spend that quality time in His presence, toda esa energía, all of that energy, todos esos sacrificios all that sacrifice, no se pierden. it is not lost. ¿Por qué? Why? Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero por eso, hermano, no deje de orar. For we do not know what we should pray for as we ought. But because of that, don't stop praying. Ore de todos modos, Pray regardless. creyendo que el Espíritu Santo es poderoso Believing that the Holy Spirit is powerful para adaptar tu petición, to adapt your petition para que sea conforme a la voluntad de Dios. so that they will be in accordance to the will of God. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Escuche bien, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, aleluya. Gloria a It Dios. says, now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. O sea, nosotros podemos equivocarnos, So we can be mistaken, pero el Espíritu Santo no se equivoca. but the Holy Spirit is not mistaken. Cuando Él intercede por nosotros, When he intercedes for us, intercede conforme a la perfecta voluntad de Dios para Amén, nosotros. he intercedes in accordance to the perfect will of God for our lives. Otra cosa que hace el Espíritu Santo Something else that the Holy Spirit does, para ayudarnos a orar in order to help us to pray, es que nos da acceso a la presencia de Jesucristo. he gives us access to the presence Of Jesus. of Jesus. ¿Qué le parece? What do you think about that? Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Let's read it. Nos da acceso a la presencia del Padre y de Jesucristo. He gives us access to the presence of the Father and of Jesus Christ. Porque usted sabe que el Padre está sentado
en su trono en el cielo. you know that the Father is seated in his throne in heaven. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. And Jesus is seated at the right hand of the Father. Y Él vive para interceder por Amén. nosotros. And he lives to intercede for us. Y mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. En Efesios 2:18. Ephesians 2:18. Dice que por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. It says, for through him, through Jesus, we both, the Jews and Gentiles, we both have access by one Spirit to the Father. Y así es que funciona la oración del creyente. And this is how the believer's prayer works. Dirigimos nuestra oración al Padre We direct our prayers to the Father por medio de Jesucristo, by way of Jesus Christ. porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. He is the only mediator between God and man. Y mire cómo lo hacemos. And look at how we do this. Oramos en el Espíritu Santo. We pray in the Holy Spirit. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. Dirigimos nuestra oración al Padre. We direct our prayers to the Father. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo We do it in the name of Jesus Christ y por medio de Él. and through him. Y lo hacemos en el Espíritu Santo. And we do it in the Holy Spirit. En otras palabras, In other words, ayudados por el Espíritu Amén. Santo. being helped by the Holy Spirit of God. Amén. Amen. Al Padre, To the Father, por medio de Jesucristo, by way of Jesus Christ, en el Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Y es por medio de ese Espíritu Santo And it's by way of this Holy Spirit que tenemos acceso a la presencia de Dios. that we have access to the presence of God. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia When we draw near to the throne of grace para orar, in order to pray, tenemos un Padre celestial we have a Heavenly Father al cual dirigimos nuestra oración. that we direct our prayers to. Tenemos un gran Salvador. We have a great Savior, Por medio de Él nos acercamos a Dios. and through Him we draw near to God. Y tenemos un Espíritu Santo And we have a Holy Spirit para orar en el Espíritu to pray in the y Spirit tener entrada, tener acceso al trono de Dios. and to have that access to the throne of God. A veces nosotros decimos que hay personas que oran Sometimes we say that there are people who pray y su oración no sube del techo. and their prayer doesn't even go beyond the roof. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Have you heard all that? Lo que no entendemos es What we don't understand is que Dios no está más allá del techo. God is not beyond the roof. Porque nosotros pensamos que Dios está allá arriba en los cielos, We think that God is just so far away over there in the muy heavens, distante de nosotros. so very distant from us. Y cuando oramos, And when we pray, pensamos que la oración tiene que traspasar el techo we think that the prayer has to go beyond the rooftop para que llegue a la presencia de Dios. so that it can reach the presence of God. Pues yo tengo noticias para usted. I got news for you today. Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo When the believer is filled with the Holy Spirit y anda en el Espíritu and they walk in the Spirit y vive en el Espíritu, and they live in the Spirit, Dios no está allá arriba. God is not so far away. Dios está dentro de él. God is within you. My God. Y la oración de este creyente And the prayer of this believer, no tiene que subir del techo para ser oída. it doesn't have to go beyond the rooftop in order to be heard. Ese creyente ora en el Espíritu That believer prays in the Spirit. y su oración And their prayer, Dios la oye God hears sin it ningún problema de distancia, with no problem that has to do with distance. porque no hay distancia Because there is no distance entre Dios between God y el creyente que ora en el Espíritu. and the believer that's praying in the Spirit. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios Let us give thanks to God por lo bueno que Él es con nosotros. for how good He is to us. Nos perdonó, He forgave us. nos salvó,
He saved us. Nos dio su Santo Espíritu. He gave us His Holy Spirit. Nos dio la revelación escrita, su palabra. He gave us the written revelation, His Word. Nos ha hecho bien. He's been good to us. Y nosotros le estamos profundamente agradecidos. We are profoundly grateful to Him. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por la revelación escrita tu palabra, que nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. Ayúdanos a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. En esta hora, Señor, si hay alguien aquí que todavía no te ha aceptado, yo te pido que tu Santo Espíritu le redarguya, le convenza y le traiga arrepentido a los pies de Jesucristo. Es mi oración en el nombre de Jesús.